que menoscabe los derechos fundamentales y que establezca una ideología de Estado que no sea incluyente. La propaganda oficial no solamente está regulada por lo que establece el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por tratarse de una propaganda que está dirigida realmente a los seres humanos. La propaganda oficial, al igual que la propaganda de los particulares, tiene como límites de la libertad de expresión el que se respete la dignidad de las personas. Y aquí es donde está, creo yo, el punto toral de la discusión. La propaganda oficial tiene un deber reforzado de ser ejemplar en los mensajes que manda a la ciudadanía, porque según los principios básicos para la regulación de la publicidad oficial, emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un pleno en el que aprobó una relatoría sobre libertad de expresión, estableció que el uso de los recursos públicos dirigidos a la propaganda oficial deben ser escrupulosamente cuidados en cuanto a la forma en que se envían los mensajes. Se tiene que cuidar, dicen estos estándares, el tipo de mensaje, la estrategia y el elemental respeto a los derechos humanos. De tal manera que las autoridades emisoras de propaganda no tienen permitido transmitir mensajes ideológicos que pongan en entredicho el respeto a los derechos humanos. En concordancia con lo anterior, puede establecerse que la propaganda oficial debe ser clara, y esto está establecido en estos objetivos legítimos de la publicidad oficial. Esta debe ser clara, completa, comprensible, con un lenguaje sencillo y encontrarse actualizada, pues se trata de elementos básicos que permiten hacer efectivo el derecho a la información, a la libertad de expresión, de tal manera que esa propaganda debe impedir que se hagan interpretaciones que podrían provocar un falso mensaje de que un derecho no ejercido entra en conflicto con otros derechos fundamentales. En concreto, no ir a votar, que es un derecho, no puede entrar en conflicto con el ejercicio de todos los demás derechos fundamentales. Todos los demás derechos fundamentales, por no ir a votar, se conservan, permanecen intactos, pues se trata de derechos humanos que son inderogables, intransferibles, irrenunciables. El 7 de marzo del 2011, apenas hace 4 años, el Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó este documento al que me refiero, denominado Principios sobre Regulación de la Publicidad Oficial y Libertad de Expresión, en los cuales, a mi parecer, se establece un segundo principio que es toral para resolver este caso, y que se denomina objetivos legítimos de la publicidad oficial. Este segundo objetivo de estos principios se refiere a un deber que creo yo encuadra perfectamente en este caso, y consiste en el deber de los estados de utilizar la publicidad oficial para comunicarse con la población, garantizando el derecho a la información de las personas. Y dice este objetivo, dice este principio: por ello la información que transmitan las personas oficiales debe ser no discriminatoria, debe ser clara, completa, comprensible, con un lenguaje accesible y encontrarse actualizado. No debe ser un juego de palabras que permita mandar el mensaje equivocado, que induzca al error a sus destinatarios, y tampoco, dice este segundo principio, debe estigmatizar sectores opositores o críticos del gobierno, pues su propósito fundamental de la propaganda oficial es la utilidad pública. Yo, como medida para mejor proveer, solicité al Instituto Electoral que nos hiciera llegar los documentos con bases en los cuales aprobó esta publicidad, y nos mandaron diversa documentación que desde mi punto de vista no acredita el que se cumpla con el principio de utilidad pública, que sería el objetivo legítimo que autorizan estos principios a los que me he referido. Lo que se nos mandó fue una copia simple de un documento que se llama Antecedentes de la Estrategia de Comunicación Institucional 2015. Y en ese documento, que está en copia simple, dice que se consultaron diversas documentales,
Se propuso la campaña de promoción del voto, si votas, si no votas no existes, sustentada en artículos de la Constitución. Se dijo que el objetivo, el público objetivo eran de 17 años de edad, que conforme a la UNESCO, por cierto, está considerado como el área más influenciable de los medios de comunicación. Se dice que la estrategia de comunicación institucional 2015, que incluyó la promoción del voto, fue remitida a los consejeros y que la presentación de la campaña se realizó el 25 de marzo del 2015 en el marco del informe anual de actividades. Y esta es la parte que a mí me llama más la atención. En ese documento expresamente se dice lo siguiente: que la interpretación literal del mensaje, si no votas, no existes, lleva a concluir que las personas que no acudan a votar el 7 de junio estarán ausentes en los votos que cuenten los funcionarios de casilla, por lo cual hay una no existencia de facto. Es decir, en el propio documento se confiesan los propósitos que persigue este tipo de campañas, que es la de condenar a los ciudadanos que no vayan a la inexistencia de hecho, lo cual no puede ser admisible en un Estado democrático, porque la Convención Americana, el artículo primero de la Convención Americana, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si en algo se apoya para construir nuestra sociedad democrática, es en reconocer que la sola existencia de las personas genera derechos. Por eso, ni siquiera a nivel de interpretación literal del mensaje, ni siquiera en la mejor interpretación del mensaje, que sería la literal, así sea de una manera chusca o un mensaje que pretendía ser, digamos, un poco en el ámbito de la mercadotecnia, una autoridad se puede permitir poner en entredicho la vigencia de las personas y sobre todo el respeto a los derechos fundamentales. No se trata aquí de criticar si es de buen gusto o mal gusto la publicidad, no se trata de autocensurar al Estado, no se trata de que un tribunal censure lo que dice una institución electoral. De lo que se trata es de que vivamos en un ambiente plenamente respetuoso de los derechos fundamentales, en los que las autoridades hagan efectivo este Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos que ha aprobado la ONU para a partir del 2014-2015, en el que ha dicho que todas las autoridades deben estar encargadas de promover la vigencia y asegurar el respeto a los derechos fundamentales con independencia de las facultades que tienen, pero sobre todo cuando actúan en el ámbito público. Es decir, todas las autoridades que salen a las calles a mandar mensajes deben ser profundamente respetuosas de los derechos fundamentales y estar plenamente convencidos de su respeto, incluso en el nivel de los mensajes que pretenden tener efectos de mercadotecnia. En ninguna parte del documento encontramos, entonces, cuál era la justificación mínima, la fundamentación y motivación que permitiera sostener una propaganda de este tipo. En principio, no hay constancias de que esta campaña se haya aprobado por el Pleno del Consejo, por una sesión de Consejo General. No existen constancias que acrediten la existencia de un acuerdo aprobado por esos consejeros, las minutas de trabajo, para conocer los motivos, las razones que permitieran tomar una decisión de este tipo. Me parece que una decisión de este tipo amerita mucho trabajo. Nosotros lo hemos vivido aquí con la propaganda que ha emitido el tribunal. Nosotros hemos tenido reuniones para analizar cómo y qué tipo de mensajes queremos enviar a la ciudadanía, y creo que hemos sido muy respetuosos incluso de los derechos fundamentales. Pero esto va más allá de lo que se hace aquí y de lo que se hace allá. Esto es observar a plenitud los derechos fundamentales que están reconocidos por nuestra Constitución y suscritos por el Estado mexicano en la Convención Americana. Con independencia de que no hay fundamentación ni motivación, cuando uno se pone a analizar si es posible sostener este tipo de propaganda, uno puede llegar fácilmente a la conclusión de que no es dable hacerlo. Porque si la interpretación literal de la frase, si no votas no existe, tal como dice el propio documento del Consejo, conduce a desconocer de facto la existencia de las personas, si uno hace otro tipo de interpretación, por ejemplo, la interpretación semántica, sintáctica, lógica de esta frase, también uno llega a la misma conclusión. Si uno reconstruye las premisas sobre las que está construida estas frases, uno podrá llegar a la siguiente conclusión. Dice, la primera premisa, si no votas no existes. Si uno le agrega
el destinatario, a esas personas de 7 años en adelante, es decir, un Juan no votó, entonces la conclusión sería Juan no existe. Es decir, desde el punto de vista lógico, esto no puede sostenerse porque sería tanto como creer ciegamente que la existencia, es decir, la vida de las personas, tanto jurídica como biológica, depende de un acto, un solo acto, que es el de ir a sufragar. Pero esta premisa no es verdadera, no es cierta, no puede asumirse como tal, porque no existe una relación de causa-efecto, una relación causal, biológica, jurídica, entre no ir a votar y existir. De tal manera que esto hace incurrir en una falacia que en teoría de la argumentación se conoce como falacia de afirmación del consecuente. Y consiste en tener por cierto una de las premisas, siendo que esa premisa no es verdadera. Por ende, cuando uno suma la otra premisa, la consecuencia definitivamente tiene que ser falsa. Pero no solamente la interpretación literal y la interpretación lógica me llevan a considerar que es insostenible una propaganda de este tipo, sino que además también, cuando uno la analiza a la luz de los criterios de la sala superior, pues uno no encuentra la forma de validar una propaganda de este tipo. La sala superior ha sostenido con mucha pulcritud que para hacer una campaña que busque promover el voto, se deben de atender a los propósitos buscados por las autoridades y por las leyes, y que la promoción del voto es una actividad esencial que en los sistemas democráticos consiste en convocar amigablemente a los ciudadanos a que acudan el día de la elección a sufragar. Debe ser, en términos de la sala superior, lo voy a decir yo con mis palabras, una invitación pacífica, una invitación no violenta, una invitación respetuosa a participar en esta gran fiesta democrática que son las elecciones. Si existen medios pacificadores, democratizadores, que respetan la dignidad de las personas para llamarlas a votar, ¿por qué hemos de usar medios violentos? ¿Por qué hemos de usar frases que generan duda acerca de los alcances de ir o no a votar? Máxime cuando en nuestro sistema constitucional votar es un derecho y no está configurada en términos estrictos como una obligación, porque la verdad es que no hay sanción para quien no vota. De tal manera que ni siquiera desde el punto de vista constitucional y normativo admite este tipo de propaganda una interpretación que la haga válida. Yo he considerado que debería presentar un proyecto en el que a estos dos ciudadanos se les dé la razón, no porque sean ellos, sino porque detrás de esto está el verdadero interés de una sociedad cada vez más democrática y más exigente en lo que hacemos las autoridades. Y yo le doy la bienvenida a la participación ciudadana que vigilan lo que hacemos, porque nuestra sociedad va a crecer y va a potencializar todas sus expectativas que tenemos de la democracia si las autoridades no actuamos a espaldas de los ciudadanos. Si los ciudadanos se involucran en la vida democrática del país, cuestionando lo que hacen sus instituciones. Por eso este asunto es especialmente importante, porque en primer lugar estamos reconociendo que los ciudadanos modelan la forma de comunicación institucional, intervienen y critican la forma en que lo hacemos y de alguna manera participan en la corrección de estas determinaciones. Si ya hay todo un marco convencional, si ya hay estándares internacionales de cómo debe ser la propaganda oficial, las autoridades no tenemos más que ceñirnos a esa moral pública, a eso que algunos teóricos llaman ética de la información, y generar ambientes ejemplares en los que nuestras instituciones de verdad sean un ejemplo a seguir en materia de comunicación política. Nos quejamos mucho como ciudadanos del nivel de discusión, de deliberación política que hay en muchas de las propagandas político-electorales, tanto de instituciones partidistas como de los candidatos. Y por ello, como queremos un debate de altura, también las instituciones debemos dar el ejemplo y poner y mandar mensajes de altura. Y yo creo que este asunto pues será el primero a nivel nacional que reconoce que los ciudadanos tienen derecho a rectificar, a pedir que se piense dos veces acerca de qué tipo de mensajes y cómo los queremos mandar,
Será un ejemplo a nivel nacional. Yo felicito a esos dos ciudadanos por atreverse a hacer este tipo de demandas. Yo espero el respaldo de las magistradas en este proyecto, porque pues primero tiene algunos conceptos interesantes, por ejemplo el de autoadscripción ciudadana, que a mí me parece que es un concepto que se podría ya adoptar por el sistema electoral mexicano, presumir con una presunción que admite prueba en contrario, por supuesto, a la ciudadanía, reconocer el derecho de la personalidad como un derecho sustantivo inherente a los seres humanos por su sola existencia, y además reconocerles interés legítimo para cuestionar las políticas públicas de comunicación de las autoridades con los ciudadanos. Es un proyecto muy interesante y lo someto a su consideración. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado. Magistrada, ¿alguna participación? Sí, gracias, magistrado. Pues ya me dejó sin argumentación. Sí, yo creo que es, o me llamó a mí la atención en su momento al analizar este expediente, el 61 del 2015, que un organismo ciudadano desechara una queja ciudadana. Parecía que no había una sensibilidad por parte, estoy hablando per se, por supuesto, una sensibilidad de escuchar, sobre todo cuando la autoridad, la que sea, la institución que sea, puede girar un oficio al Instituto Nacional Electoral, propiamente al Registro Federal de Electores, para saber si existe o no la persona que en este momento se está presentando ante cualquier autoridad, o en su caso pudo haber requerido a los dos ciudadanos y pedirles alguna identificación, ya fuera el CURP, ya fuera la credencial de elector, o a lo mejor no lo sé, hasta una licencia de manejo, ¿no? La idea era, creo yo, ese desechamiento por no tener o por no acreditar que esas personas sí realmente existían. Creo que no comparto, respeto por supuesto, pero no comparto esa postura del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Sí, el artículo 2 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro dice que el instituto propiamente tiene que promover, y promover yo lo entiendo que puede tener dos sentidos: promover en sentido negativo y promover en sentido positivo. Y en este caso en particular, la autoridad electoral, considero, como el magistrado Guerrero, que debió de lograr una participación, sobre todo cuando Querétaro ha sido puntero a nivel nacional en cuanto a participación ciudadana. Hemos obtenido hasta primeros y segundos lugares a nivel nacional, y en este caso el promover la participación, el alentar que los ciudadanos, que los electores puedan ir a votar, porque así lo mandata el artículo 2 de la Ley Electoral del Estado. También el artículo 7 señala la prohibición de actos que pudieran generar presión y coacción ante el electorado. Es decir, creo yo, o coincido con los ciudadanos César David Tarelo y su compañero, que pudiera tener pudiera crearse un sentimiento en el electorado de presión o de coacción con esta campaña. Es una promoción de voto que efectivamente discrimina, y también me voy a referir al documento del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, porque en ese documento el instituto trata o señala que hubo unos antecedentes de estrategia de comunicación institucional, y que ahí llevó a cabo, así lo dice, llevó a cabo la coordinación de comunicación social las acciones siguientes, y entre ellas señala 3 que a mí me hubiera gustado mucho conocer, que sería la evaluación de estrategias de comunicación, el estudio de percepción social sobre el Instituto Electoral de Querétaro y el estudio sobre la percepción social acerca del instituto, para poder tener esos lineamientos, para poder tener esas bases, para saber cómo, dónde iba a dirigir a cierto sector de la población este tipo de campañas. No logro yo saber, porque no, obviamente esta evaluación de estrategia ni estos estudios de los que habla la coordinación de comunicación social que llevó a cabo esas acciones, lamentablemente no los presentó, y hubiera sido interesante conocer precisamente esas estrategias para tener un equilibrio sobre todo de esa campaña. Continuando con
con este documento que yo estoy señalando, que fue el propio instituto quien lo envía. Creo que los jóvenes a los 17 años que están próximos a votar, hay toda una campaña, por ejemplo, de los restauranteros, ¿no? Si votas, tienes un 10% de descuento en comidas, en desayunos, en cenas. Entonces eso pudiera todavía alentar, y no al contrario, como ellos mismos lo reconocen, que esa campaña precisamente, y así lo dice, es más, la idea es, y lo voy a leer: una interpretación literal es posible en el sentido de que quienes no acudan a las urnas el 7 de junio estarán ausentes en los votos que cuenten las funciones de casilla. Hay una no existencia de facto, es decir, la penalización pudiera ser obviamente la inexistencia, la despersonalización o, en su caso, el desprecio público al no existir, cosa con la que yo también no coincido, y que, insisto, es un documento expedido por el propio Instituto Electoral del Estado de Querétaro. En esas etapas de estrategia creativa de la campaña se habla de la campaña en dos etapas. Una de ellas que se lograría el interés, el deseo, la decisión y la acción de los electores, y después la relevante, que sería generar la reflexión. Yo vuelvo a insistir, creo que tendría que haber sido en un sentido positivo, no así en un sentido negativo, y también celebro que los ciudadanos, independientemente del nombre, realmente eso no es relevante en este caso, es que están atentos a lo que dicen las instituciones, a las campañas que hacen las instituciones, y por supuesto instituciones, me refiero a todas las instituciones del Estado mexicano. Entonces yo, en la experiencia que he tenido en procesos electorales, jamás habíamos conocido, y en mi caso también, una denuncia, una queja, una llamada hacia ninguna de las autoridades electorales en el Estado, y es la primera vez. Y creo también en la participación ciudadana, y creo también relevante que es un precedente importante, porque significa entonces que los ciudadanos, en este caso dos, tuvieron la posibilidad de presentarse ante una autoridad y decir: oye, tu campaña es discriminatoria, despersonaliza, y creo que no abona a esa promoción del sufragio el día 7 de junio, que ya estamos próximos a ello. Por eso, una vez que se señalen, no sé si el magistrado Guerrero lo vuelva a comentar, los efectos de la sentencia, es importante señalar que en el propio documento está el despliegue de esa campaña. No sé si aquí dice son 30 espectaculares en todo el estado, son spots en los tiempos oficiales que les asigna el INE, tanto en radio como en televisión, medios impresos, páginas web, campaña digital en redes sociales, publicidad exterior en 8 autobuses que circulan en la ciudad, 25 parabuses, carteles, manteletas, portavasos y volantes. Esa es la campaña que se vio referida, que tuvo durante estos meses este proceso electoral, y por eso es que yo coincido con el proyecto del magistrado Sergio Arturo Guerrero, y también celebro, y ojalá que no sea la primera vez que los ciudadanos nos manifiesten de una o de otra manera que están atentos al quehacer de las instituciones, porque eso nos obliga a todos, quienes estamos de este lado, y que algún día estaremos del lado de la participación ciudadana en otro sentido, que podamos tener algún recurso, que podamos tener algún documento que nos permita sensibilizar a las instituciones para que nos escuchen, y que no decidamos irnos por el camino fácil del desechamiento. Insisto, a mí me llama mucho la atención esa situación de que una institución ciudadana, porque los votos los contamos los ciudadanos, los contamos los vecinos, los colonos, no haya tenido esa sensibilidad para con estos dos ciudadanos que considero el día de hoy han marcado un precedente importante en este proceso electoral, pero también en la historia electoral del Estado. Es cuanto, Presidenta. Gracias, magistrada. Magistrado, ¿alguna otra participación? Sí, si me permite, Presidenta. Adelante. Muy bien, pues no tengo más que compartir las puntuales y valiosas observaciones de la magistrada Cecilia Pérez, a quien le agradezco por lo que ve el apoyo a mi proyecto. Muchas gracias. Yo creo que estamos frente a una dicotomía muy importante que al menos está integrada por dos perspectivas. O consolidamos una cultura mediática pacificadora, consolidamos la paz a través de una cultura democrática
de una cultura mediática que consolide el respeto a los derechos humanos, o bien fomentamos una cultura mediática que banalice el ejercicio de los derechos fundamentales. Esa es una dicotomía que yo quisiera, como lo propongo en el proyecto, inclinarla hacia el lado de consolidar la paz a través de una cultura mediática respetuosa de los derechos fundamentales. Y la otra es, o construimos una ciudadanía consolidada, bien informada, o construimos una democracia fisurada con ciudadanos desinformados. O sea, el mensaje de si no votas no existe, no ofrece ningún incremento en el nivel de información correcta que pueden tener los ciudadanos. No votar no equivale a no existir. No votar elimina la existencia de las personas. Eso no es cierto. En vez de informar, lo que se está haciendo es desinformando. Y por eso yo en este proyecto, que sé que va a ser objeto de muchas discusiones y que bueno, ojalá y después algunos teóricos nos puedan ayudar a analizar nuestras sentencias, como lo hace Sala Superior, yo sí apuesto por el retiro inmediato de esta propaganda de todos los medios donde se haya publicitado, para efectos de que si el instituto tiene otra que no tenga estas características, que se ajuste a los cánones establecidos por la Comisión Interamericana, pues que la sustituya. Ya estamos a unos cuantos días, de eso estamos conscientes. Sin embargo, sí vale la pena al menos sentar el precedente por los días que transcurran y con los costos que yo tenga, con los costos institucionales que yo tenga, separar de inmediato esta campaña. Eliminar esta campaña en todos los lugares donde esté, por lo cual estoy proponiendo que dentro del plazo de 8 horas el Instituto Electoral, el Consejo, emita un acuerdo en el que ordene implementar todas las medidas necesarias para ordenar el inmediato retiro de esa propaganda, que esperemos se cumpla antes de que pues sea la jornada electoral. Con esa precisión concluyo mi participación de este asunto, presidente. Gracias, magistrado. Bien, yo coincido totalmente con este proyecto. Efectivamente estamos frente a un asunto de gran relevancia. Hemos tenido la oportunidad como tribunal, como pleno, de ser partícipes, de ser actores activos en la construcción de nuestra democracia a través de la resolución de asuntos de gran importancia para la democracia, de gran importancia en pro de los derechos humanos, y este es uno de ellos. Entonces, bueno, creo que esa es una oportunidad muy valiosa. Coincido en la importancia de este asunto y me parece que si estamos hablando de un Estado constitucional de derecho cuya, bueno, que nos presenta un diseño de instituciones que deben tender ineludiblemente a la tutela de los derechos, y un diseño del Estado en el cual la democracia es parte esencial, entonces todos debemos contribuir a ello y contribuir a esa tutela. Coincido con el proyecto en los términos en los que está planteado, coincido con el señalamiento en cuanto a que se trata de un tema de dignidad humana y de derechos, y coincido en que existen diferentes vías, maneras, dinámicas a través de las cuales se puede promover el ejercicio del derecho de sufragio activo y de cualquier otro derecho político o político-electoral. Existen muchas otras dinámicas, estrategias, mecanismos, caminos a través de los cuales se puede participar en la construcción de nuestro entorno político, que pueden ser siempre protectoras, garantes e impulsoras de los derechos humanos. Sin más que decir, preguntaría si existe alguna otra participación. No, presidente. Y al no haberla, solicito, secretario general de acuerdos, tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda. Como si fuera mío. Gracias, magistrado. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, ponente en el asunto de cuenta. Es mi ponencia. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo. A favor. Gracias, magistrado. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución del recurso de apelación con clave de identificación TQ-RAP-61/2015 fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en relación al proyecto de cuenta, se resuelve. Primero,
Se confirma el trámite de reencauzamiento pronunciado por el titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y la procedencia de ese medio. Segundo, se revoca la resolución de desechamiento de 8 de abril de 2015 emitida por el titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Tercero, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro que emita un acuerdo para implementar las acciones necesarias para retirar de inmediato la campaña de publicidad denominada "Si no votas, no existes", en los términos y por las razones precisadas en el apartado correspondiente. Secretario General de Acuerdo, informe si con base en el orden del día existe algún otro asunto que tratar. Presidenta, le informo que conforme al orden del día no existe otro asunto pendiente por desahogar en esta sesión. Muchas gracias, secretario. De esta manera, al haberse desahogado los asuntos previstos en el orden del día para esta sesión pública y siendo en este momento los 47 minutos del día miércoles 3 de junio, se da por concluida la sesión. Agradeciendo a todos sus asistentes.